Muy buenas tardes, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Armando Rivas y a continuación un breve análisis sobre el proceso penal venezolano. El proceso penal venezolano se desarrolla en 4 grandes fases o etapas procesales. Entre ellas podemos mencionar fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Estas fases se desarrollan conforme al principio de preclusión procesal, es decir, transcurre una tras la otra, en un orden consecutivo y a su vez cronológico. Y al terminar, una inmediatamente da inicio a la otra. A la par de estas fases existen 2 instancias, ordinaria y una instancia extraordinaria. La primera instancia penal está conformada por los tribunales en función de control, tribunales de juicio y tribunales de ejecución penal. La segunda instancia penal ejercida en la Corte de Apelaciones y por último instancia extraordinaria que es dirigida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En esta fase preparatoria, también llamada fase de investigación, es la fase que da inicio al proceso penal durante el desarrollo de la misma. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, de conformidad con el artículo 285, literal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está en la potestad de dirigir la investigación penal, ordenando al cuerpo de investigaciones la práctica de todas aquellas diligencias de investigación que sean útiles y a su vez pertinentes y necesarias para el esclarecimiento del hecho con el fin de encontrar la verdad. Este es el fin principal de esta primera etapa procesal. Por lo tanto, la investigación penal llevada a cabo por la Fiscalía y el Ministerio Público debe encaminarse a indagar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, es decir, cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho punible, recabando todos los datos y elementos de convicción que posteriormente servirán de fundamento para determinar un acto conclusivo. En esta fase investigativa, en este proceso se recaban los elementos tendientes a confirmar o a descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de lograr en definitiva que el Ministerio Público presente el correspondiente acto conclusivo, que bien puede ser para promover el juicio penal a través de una acusación, solicitar su archivo o bien para clausurar la persecución penal, o sea, a través del sobreseimiento. Esta fase reviste de gran importancia para el proceso penal venezolano, toda vez que es donde se sustanciará el expediente con todos los elementos de convicción que posteriormente se convertirán en medios de prueba en la fase intermedia. La fase preparatoria y en consecuencia el proceso penal puede iniciar de varias formas. Una por aprehensión en flagrancia a través de una investigación de oficio, mediante la interposición de una querella o por una denuncia. Esto es lo que se conoce como modos de proceder en materia penal y tienen distintas connotaciones prácticas cada una de ellas. Vamos a hablar sobre la investigación de oficio. Cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, puesto que los delitos de acción privada solo pueden ser perseguidos por la víctima mediante una acusación privada y recibe de cualquier forma la noticia crímenes, por ejemplo, puede ser mediante una llamada telefónica, por redes sociales, por un mensaje, por un dato anónimo, etc. Dará inicio a la investigación mediante una orden de inicio de investigación penal. Por la denuncia. La denuncia la puede realizar cualquier persona por las vías de los sentidos que tiene conocimiento, de que tiene conocimiento de un hecho punible, ¿no? Y puede denunciarlo verbalmente o por escrito ante un órgano policial, ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas o ante el Ministerio Público directamente. Por querella penal. La víctima de un delito de acción pública tiene derecho a interponer una querella penal en contra del autor del hecho, con independencia del Ministerio Público. La querella confiere la condición de la parte formal en el proceso, toda vez que la víctima, en un principio, es un sujeto procesal con derecho y la posibilidad de presentar una acusación particular propia en contra del querellado. El fiscal del Ministerio Público, por su parte, también puede conocer el hecho,
por interposición de una denuncia y de una querella remitida a su despacho fiscal y dar inicio a la investigación penal correspondiente. Y a este respecto establece el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente. Artículo 282, de manera textual. Interpuesta la denuncia o recibida la querella por la comisión de un delito de acción pública, él o la fiscal del Ministerio Público ordenará sin pérdida de tiempo el inicio de la investigación y dispondrá de que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar la circunstancia en que se trata el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase intermedia. Una vez presentado el acto, conclusivo, o sea, la acusación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, porque los demás actos conclusivos no tienen por efecto la continuación del proceso. El paso procesal siguiente es una audiencia llamada audiencia preliminar, la cual deberá ser fijada por el juez de control, tal y cual como lo establece el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 309. Presentada la acusación, el juez o jueza convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20. En caso de que hubiera que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 5 días, extendiendo que las partes ya se encuentran a derecho. La víctima podrá, dentro de un plazo de 5 días, contado desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación del o de la fiscal, o presentar una acusación particular, en este caso sería una querella propia, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá la cualidad de la parte del querellante, no ostentarla con anterioridad, por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada o desistida. En esta fase podemos decir que tiene un fin único e importante, y es el de depurar el proceso con miras y en busca de un juicio oral, y a su vez decidir si existen méritos o no existen méritos para el debido enjuiciamiento del acusado o una causa probable para ir a juicio. La función del principal del juez de control dentro de la audiencia preliminar era de ejercer el control judicial y ser un filtro purificador del escrito de la acusación fiscal o de la acusación particular propia de la víctima. Podemos decir entonces que la fase intermedia del actual proceso penal venezolano cumple una función depurativa, porque en la audiencia preliminar el juez de control debe analizar todo lo concerniente a los hechos y establecer una responsabilidad penal del acusado, y si existen con ello medios razonables para obtener una condena. Apertura de juicio. Auto de apertura de juicio. El auto de apertura de juicio es un acto procesal del Tribunal de Control que realiza la audiencia preliminar, mediante el cual ordena el pase a juicio oral y público de la causa, y se le informa al juez de juicio, las partes, el hecho y la decisión en la fase intermedia, las pruebas admitidas y la calificación jurídica por la cual se admite la acusación está establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Este auto viene a ser el resumen del proceso penal, que en el que debe ser, una vez que fue depurado, ¿no?, en la fase intermedia, para informarle al juez de juicio cuáles son los hechos que se le atribuyen al acusado, cuáles son los elementos probatorios y cuál es la calificación jurídica que se le dan a esos hechos. Otra de las etapas dentro del proceso penal venezolano, tenemos la fase de juicio. Perdón. Como ya hemos recorrido las etapas preparatorias y la fase intermedia del proceso penal, si ha llegado a este punto es porque dentro del contexto existe suficiente material probatorio para realizar un debate oral y público sobre los hechos delictivos o la posible causa probable, y que éstas a su vez puedan pronosticar
una posible condena, o sea, pronóstico de la condena como tal. Sin embargo, esta fase no quiere decir que el acusado tenga todas las de perder, ni que la defensa deba desistir de su trabajo. Al contrario, aquí es donde verdaderamente se debe convencer al juez de la inocencia por parte del defensor público o privado del imputado, o de la culpabilidad, que en este caso lo ejerce como acción penal, lo ejerce el fiscal o la fiscal del Ministerio Público. Dentro del juicio oral y público, el cual puede terminar con una sentencia absolutoria por la habilidad del abogado defensor para desacreditar la teoría del fiscal y desvirtuando o restando credibilidad a los medios probatorios que presentaron en contra del imputado. Esto se debe a que nuestro juicio oral y público se rige por un sistema contradictorio, en virtud del principio de contradicción, es decir, las partes pueden ejercer control y contradicción de las pruebas para posicionar mejor su teoría del caso. En el juicio oral, la defensa puede desacreditar a los testigos de la fiscalía con técnicas de litigación en audiencia oral y convencer al juez de juicio de que existe una duda razonable que ampara a su defendido. Pues recordemos que el principio de presunción de inocencia beneficia al acusado hasta antes del minuto antes de dictarse la sentencia. La defensa tiene un gran arma para su caso, al contrario de la fiscalía, que debe demostrar sin lugar a dudas la culpabilidad del imputado de los hechos punibles más allá de toda duda razonable. El juicio oral y público se rige por los principios de oralidad, inmediación, concentración, publicidad, control y contradicción de las pruebas y sana crítica del juez para valorar dichas pruebas. Tenemos otra fase, en este caso vamos a hablar de las fases de ejecución, que nos dice que condenado el acusado ya pasa a tener condición de penado y queda a manos del Tribunal de Ejecución Penal para todo lo relativo a la ejecución de la pena y de las medidas que haya impuesto el Tribunal de Juicio. En esta fase es llevada ante el Tribunal de Ejecución, corresponde dar cumplimiento a lo decidido en juicio, siendo una etapa procesal más de índole administrativa que penal como tal, debiendo tratar todos los asuntos penitenciarios del sitio, la reclusión, con el Ministerio Popular de los Servicios Penitenciarios, o sea, el lugar donde va a ser recluido el penal o instalaciones especiales. En pocas palabras, compete la ejecución penal hacer cumplir la condena impuesta al penado. Asimismo, como cualquier incidencia relativa a la ejecución, a la extinción de la pena, lo referente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las fórmulas alternativas de la ejecución. Dependiendo del tiempo cumplido de pena por él o los delitos que haya cometido el penado, podrá solicitar ciertos beneficios procesales o fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Después de transcurrido cierto tiempo de cumplimiento de pena y el tiempo establecido en la ley, puede este señor, el imputado, el penado, puede solicitar dicho beneficio, si cumple los requisitos para solicitarlo, siempre y cuando, ¿no? Órganos que apoyan a la investigación. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es el principal órgano de investigaciones penales y tiene como principal misión practicar todas las diligencias que le ordena el Ministerio Público encaminadas a investigar y hacer constar la perpetración de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores como tal. También son órganos de competencia de investigación, pero son con una competencia especial, los órganos de la Fuerza Armada Nacional, de todos sus componentes, órganos de vigilancia y tránsito, en este caso sería la Policía Nacional Bolivariana, que son las que cumplen funciones de tránsito después de su homologación, cualquier otro órgano que le asigne la ley para esta competencia especial en la investigación penal. También tenemos las policías estatales, municipales. De por sí, pues en cada institución, tanto estatal como municipal, pues existe una oficina de investigación penal. La Contraloría General de la República, el SAREN, el órgano competente en materia de identificación y extranjería, órganos dependientes del Poder Ejecutivo, Protección Civil y Administración de Desastres, el Cuerpo de Bomberos y Administración de Emergencia,
Cuerpos de policía de inteligencia, o sea, como el SEBIN, el DGCIN, ¿verdad? Los jefes y oficiales de resguardos fiscales dentro de su ámbito aduanero, capitanes y comandantes de aeronaves con matrícula de República Bolivariana de Venezuela, respecto a los hechos punibles que se han cometido las mismas, ya sean durante un vuelo o dentro de un buque, unidades de servicio autónomo, secciones, departamentos, demás dependencias, universidad, etc. El órgano de competencia, como le dije, que está atribuida mediante la ley especial. Ok, tenemos quién, aquí la acción penal le corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla salvo las excepciones constitucionales y legales. Esto está tipificado tal y cual en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. O sea que el que le corresponde ejercer la acción penal es el Estado y es a través del Ministerio Público, de sus fiscales, que allí, dependiendo de cada categoría, pues ellos pueden ir cubriendo. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado la breve exposición.